Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Espero sigan cuidándose desde casa, conviviendo con su familia y pues aprendiendo cada día más de todo lo que está pasando en este momento a nuestro alrededor. Que todo lo que aprendamos sea para ser mejores seres humanos día con día, como siempre lo hemos dicho en nuestra materia, mejorar día con día y ser mejores seres humanos. Entonces, precisamente en esa sintonía de seguirnos cuidando, pues seguimos trabajando desde nuestras casas. Nosotros particularmente en nuestra materia de ética vamos a seguir trabajando de la siguiente manera. Si bien recordarán, la última actividad que vimos correspondiente al bloque 3 fue la situación bioética del aborto. Aún no terminamos el bloque 3, nos faltan algunas situaciones más por ver. Entonces vamos a dar precisamente continuidad al bloque 3 de la siguiente manera. El tema que vamos a ver a continuación, que corresponde al bloque 3 y que es otra de las situaciones bioéticas que nos hacen falta, están en las páginas 98 a la 103 de tu libro de texto. Y pues te doy las mismas recomendaciones que te doy normalmente en clase presencial, que es tomar tu libro y ir subrayando, tomando notas, apuntando como tú gustes, como a ti se te haga más cómodo y de la manera más práctica para que puedas aprender. Que la siguiente situación bioética que responde al bloque 3, dándole continuidad a todo ello, es la manipulación genética, transgénicos y clonación. Entonces, como siempre les he mencionado en clases, estos temas son temas en los que se pueden profundizar muchísimo. Sin embargo, nosotros desde nuestra trinchera, desde la materia de ética, pues necesitamos saber de qué se trata, pero acuérdense que para nosotros siempre lo más importante es analizar esta postura ética, moral y social que demuestra o que reflejan cada una de estas situaciones. Entonces necesitamos enterarnos de qué son, de qué tratan y en qué consisten, pero siempre terminamos cada uno de los temas cerrando con el impacto ético o moral de cada una de estas. Entonces, partiendo de ahí, pues la manipulación genética la vamos a explicar de la siguiente manera. En nuestro libro viene presentado a través de ciertas premisas qué es la manipulación genética, cómo se lleva a cabo y en qué consiste. Son los 5 puntos que están marcados a continuación, que son: los seres vivos se componen de células, las células se encuentran en estructuras llamadas cromosomas. En los cromosomas existe cierta cantidad de genes con cierta carga hereditaria. La carga genética no es idéntica a la de ningún otro ser vivo, sin embargo, sí son similares. Esta carga genética representa el código genético a una macromolécula llamada ADN. Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación, de cómo todo este procedimiento se puede modificar o alterar de tal o cual manera según sea el objetivo. Entonces, ¿qué es la manipulación genética? Pues es el conjunto de genes de una especie, se denomina genoma. ¿Y qué es el genoma? Pues el genoma es el conjunto de información genética contenida en un complejo cromosomático de un organismo. Y esto es lo que se puede modificar o alterar según sea el objetivo, como les mencionaba ya anteriormente. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos o cuál es la intención de modificar el genoma en algunas circunstancias. Partiendo de qué es la ingeniería genética, porque a través de la ingeniería genética es de la cual se lleva este procedimiento a cabo. La ingeniería genética es la rama de la genética cuya tecnología se concreta en el estudio del ADN con el fin de su manipulación en
en un organismo vivo con un propósito determinado. La ingeniería genética tiene dos tipos básicamente, y de estos dos tipos parten los diferentes objetivos o parten las diferentes definiciones que podemos encontrar. El primer tipo de ingeniería genética es la llamada terapia genética, cuya finalidad es corregir alguna alteración genética o enfermedad adquirida, y el propósito principal de esta pues es mejorar la calidad de vida de las personas. Hablando en este caso de personas, pero pudiera ser de algún otro ser vivo. La genética perfectiva. Esta tiene el objetivo muy particular de procurar alguna mejora en las características físicas o mentales del organismo, y es meramente perfectiva, como su nombre lo dice. No hay ninguna situación problemática o alguna enfermedad. Es meramente para corregir de manera perfeccionista alguna situación. Las aplicaciones básicas de la ingeniería genética son en el campo de la medicina, la industria y la agricultura. La manipulación genética a través de la ingeniería genética es un tema muy controversial y hay diferentes situaciones donde su impacto puede ser verdaderamente importante. El impacto principal de la manipulación genética y sus efectos aterrizan básicamente en la biodiversidad como la conocemos hoy en día. Entonces, para partir conociendo qué es la biodiversidad, la definimos de la siguiente manera. La diversidad o biodiversidad son el conjunto de formas de vida o diversidad biológica representada por el número de especies de flora, fauna y la diversidad de formas de vida existentes como las conocemos hoy en día. ¿Cómo la manipulación genética puede alterar esto? Bueno, al manipularse genéticamente las diferentes formas de vida, ya sea en un vegetal o en un animal, se produce cierta contaminación en el resto de los seres vivos por el contacto entre ellos o el consumo de organismos genéticamente modificados, que pueden ser transportadores tóxicos y mutantes a otros seres vivos, provocando enfermedades o fenómenos desconocidos. Y por ello es el impacto y los efectos de la manipulación genética hacia la biodiversidad. Un ejemplo de este impacto a la biodiversidad son los productos transgénicos. ¿Qué es un producto transgénico? Es un organismo genéticamente modificado. Son todos aquellos que se les ha alterado su información genética con la adición de muy pocos genes procedentes de otro organismo, normalmente otra especie. Existen productos transgénicos de origen vegetal, animal y fermentados. Por ejemplo, hay muchas frutas y verduras de las cuales conocemos hoy en día en cierta forma, con olor o sabor, que su origen no corresponde al que vemos hoy en día, ya sea que sea modificado genéticamente o a través de la historia de la humanidad. ¿Existen diferencias entre los alimentos transgénicos y los convencionales o los que crecen de manera normal? Sí, son básicamente en su diseño. Un organismo, un producto transgénico, es totalmente planeado en sus características, aromas y sabores, y todos son exactamente igual, por eso se dicen que son uniformes. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos crecer una planta, una fruta, una verdura de manera natural, pudiéramos apreciar que todas, aunque son de la misma planta, tienen características o formas diferentes, mientras que en un producto transgénico no. ¿Se obtienen más rápido? Sí, es decir, se acelera el proceso de crecimiento, desarrollo y madurez.
se salta la barrera de la especie. Es decir, puede ser que una fruta que conocemos hoy en día no corresponde a como era originalmente, sino que fue una combinación de diferentes especies, ya sea de verduras o quizá de alguna fruta y una verdura, para llegar a lo que conocemos hoy en día, que es. Los productos transgénicos tienen características principales. Estas características son solicitadas por la demanda que existe de estas. Entonces, ¿cuál es el principal propósito y las principales características de los productos transgénicos? Número 1 es hacerlos más resistentes a los fenómenos ambientales extremos y más como los conocemos hoy en día. Madurar más lentamente después de ser cosechadas. Esto, por ejemplo, permite que cualquier tipo de verdura, hortaliza, llegue hasta nuestras manos desde el punto en el que se cosecha de manera con cierta calidad. Beneficiar su valor nutricional. Bueno, uno de los principales objetivos es ese, que los alimentos que consumimos, los alimentos transgénicos que consumimos, pues que no solamente sean estéticos, sino que también tengan cierto valor nutricional. Y los productos transgénicos, como las frutas o verduras, son solamente un ejemplo de todo lo que se puede hacer a través de la manipulación genética y la ingeniería genética. Pero como les decía en un inicio, a través de nuestra materia, lo que siempre nos interesa plantear es precisamente el impacto o las implicaciones morales que pueden tener estos temas en nuestras vidas y en la sociedad. Entonces, vamos a plantear 8 implicaciones, quizá puedan ser más, pero vamos a resumirlas en 8 como vienen planteadas en nuestro libro. Las implicaciones morales que impactan sobre el tema de la ingeniería genética. Punto número 1. Primera implicación moral y social de la ingeniería genética. Se pueden suscitar aplicaciones fraudulentas, es decir, aquellas personas, si no hay ningún control, aquellas personas que llegaran a someter este tipo de prácticas pudieran hacerlo de manera indiscriminada, sin ningún profesionalismo y sin ningún objetivo que pudiera beneficiar al ser humano y a la sociedad. Entonces en el primer punto pues no estaríamos hablando para nada de algo ético. Punto número 2. Crear tratamientos a los que solo puedan tener acceso las personas más pudientes, incrementando aún más la marginación. Si este tipo de tratamientos o si este tipo de técnicas se hicieran de manera indiscriminada y con un objetivo económico solamente, pues las personas que pudieran pagar serían quienes tuvieran acceso a ellas, de tal manera que la marginación y la desigualdad que conocemos hoy en todos los sentidos sería más aguda. Punto número 3. Puede ocasionar que el principio de la beneficencia se limite a un grupo muy reducido de personas. Si recordamos un poco, cuando iniciamos el bloque, hablamos de los 4 principios de la bioética. Uno de ellos era que todas estas situaciones, el principal objetivo sería beneficiar al ser humano, beneficiar a la sociedad como la conocemos hoy en día y tener una mejor calidad de vida. Entonces, este tipo de situaciones pudieran precisamente solamente beneficiar a unos cuantos y aumentando lo que mencionábamos en el punto 2, la desigualdad indiscriminada. El punto número 4, el principio de la autonomía se vería afectado si es que no se ve a la persona como un fin, sino como un medio de la manipulación o la experimentación. Es decir, si este tipo de técnicas se pudieran someter de manera libre y sin ningún control, entonces
íbamos a terminar en una situación en la que el ser humano no iba a tener autonomía de las decisiones que pudiera tomar referentes a su salud. Punto número 5. El hecho de conocer con anticipación las enfermedades que podrá desarrollar alguien planteará el problema de que una persona se convierta en paciente antes de tiempo. Es decir, si bien hoy la ciencia y la tecnología en el campo de la medicina han avanzado muchísimo y nos han beneficiado mucho, el principal objetivo siempre de la medicina es prevenir, es generar una mejor calidad de vida a través de la prevención. Entonces, el hecho de conocer genéticamente qué enfermedades podríamos, entre comillas, desarrollar en algún momento, implicaría que desde antes de la enfermedad nos convirtiéramos en pacientes tratando de prevenir algo que incluso no tenemos la certeza de que vaya a suceder. Punto número 6. Se pudiera tener un riesgo de trabajo por ser una persona que pueda desarrollar a corto o mediano plazo alguna enfermedad. Bueno, esto tiene relación con el punto anterior. Imagínate que el día de mañana, como parte de tu currículum, al solicitar un trabajo, no solo expliques cuál es tu preparación profesional o tus estudios profesionales, sino también tu historial médico y a través de él qué enfermedades puedas desarrollar. Bueno, pues la empresa o el empleador podrían determinar si te contratan o no, partiendo de que en algún momento puedas desarrollar cierta o tal enfermedad. Entonces, pues estaríamos hablando de que esto contribuiría a la desigualdad de la que hablábamos también en un punto anterior. Punto número 7. Además de los peligros de alterar el equilibrio del ser humano, pues una vez realizada la inserción de un gen ya no es posible extraerlo, estamos hablando de que el impacto de las consecuencias de este tipo de procedimientos, sobre todo en el ser humano, saldrían de nuestro control. Y punto número 8. Cuidar los valores y la dignidad humana. Evitar los usos indiscriminados de este tipo de tecnologías. Siempre hemos mencionado en nuestra materia que el principal objetivo de todas estas situaciones pues debería de ser el mejorar nuestra calidad de vida y valorar también la vida que tenemos y nuestra dignidad humana. Entonces, si llegara un punto en el que esta tecnología nos echara un paso para atrás hablando del tema de dignidad humana, entonces no tiene ningún objetivo de ser. Ok, entonces chicos, con el punto número 8 terminamos las implicaciones morales y sociales de la ingeniería genética y también terminamos a hablar un poquito de qué es la ingeniería genética. En los temas y actividades posteriores vamos a estar hablando también de la modificación genética, pero en otros campos, en el ser humano, en los animales y en otro tipo de temas. Entonces, por lo pronto, este tema lo terminamos hasta aquí y en la siguiente explico la actividad que haríamos correspondiente al tema que les acabo de mencionar. La actividad consiste en lo siguiente: vas a leer con atención la declaración que habla de la manipulación genética que se encuentra en las páginas 102 y 103 de tu libro de texto. Después de leer con calma y analizar de qué se trata esta declaración, vas a contestar las preguntas correspondientes al tema y a la actividad que se encuentran en la página 103. Son solamente 4 preguntas. Recuerda que las respuestas deben de ser contestadas a título personal y con una postura ética. Una vez contestadas las preguntas en el libro, vas a escanear o tomar fotografía de la actividad, lo que a ti te sea más práctico. Anexar posteriormente una hoja de presentación con tus datos completos. Después conviertes este documento en PDF y lo subes al espacio correspondiente, por favor. La actividad tiene un valor de 5% para este tercer periodo.
Y por último te pido lo siguiente. Te pido que por favor contestes la actividad con pluma con tinta negra o azul. Recuerda que el papel de nuestro libro es un poco complicado y si contestas con lápiz no se va a ver la respuesta. Entonces te pido por favor con tinta negra o azul. Gracias por tu atención y cualquier duda que tengas te atiendo en el chat. Me dejas tu respuesta y contestaré a la brevedad posible.